Cierra la puerta. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora del ciclo cardíaco. Ayer hemos visto un poco el corazón funciona eléctrica y mecánicamente. Bueno, eléctricamente. Ahora vamos a ver cómo funciona mecánicamente. Al funcionamiento mecánico del corazón, es decir, los movimientos que hace el corazón se les conoce como ciclo cardíaco. Estos movimientos son movimientos ordenados, es decir, siguen un ciclo, cumplen unos tiempos y tienen por tanto una frecuencia a la que se producen estos movimientos. Tienen una secuencia, un tiempo, ¿no? Un ritmo. A eso se llama ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco está conformado por varias fases, que básicamente son tres. Que cada una de esas fases a veces se subdivide en otras, pero las fases son básicamente tres. Que el ciclo cardíaco empieza con la diástole. La diástole que viene a ser la fase de llenado, donde el corazón está dilatado, las cuatro cámaras están dilatadas, y es la fase donde se llena el llenado del sodio. El corazón se llena, es la fase de la diástole, luego viene la sístole auricular, luego la sístole ventricular y nuevamente la diástole general. No existe diástole auricular y ventricular, la diástole es general. Las cuatro cámaras se dilatan. Entonces tenemos la diástole, sístole auricular y sístole ventricular. Son los tres movimientos que hace el corazón. En la fase de la diástole, para que se llene el corazón, entonces en la fase de la diástole las válvulas arteriales, aorta y pulmonar están cerradas. Están cerradas las válvulas arteriales, aorta y pulmonar. Y las válvulas aurículo-ventriculares, las válvulas AB, no están abiertas. Como las venas no tienen válvulas, entonces la sangre fluye, ingresa, llena las cámaras y una vez que llenó las cámaras, entonces recién empieza el movimiento de la sístole auricular. La sístole auricular entonces consiste en la contracción de las aurículas. Hay que tener en cuenta que los ventrículos, con la diástole general, el llenado es casi completo. Los ventrículos se han llenado más o menos el 75% de su capacidad. Y con la sístole auricular, la contracción auricular vierte sangre sobre los ventrículos, pero no significa que recién se llena, ¿no? Sino que simplemente le aporta un 15% más, un 20% más al llenado ventricular. Y también se da el efecto de que cuando las aurículas se contraen, la sangre regurgita por las venas, de modo que se forma un pulso en la yugular. Nosotros podemos mirar nuestras venas y la vena yugular externa late. Es la única vena que late, porque no existe latido venoso. El latido es solamente de las arterias. Pulso solamente tienen las arterias, no las venas. Excepto en la yugular, donde por el latido auricular, la contracción auricular, la sangre regurgita y se forma una onda yugular, que uno la puede hasta ver. Una vez que se produjo la sístole auricular, empieza la sístole ventricular. La sístole ventricular la dividen en fases, ¿no? La contracción ventricular isovolumétrica, la sístole ventricular propiamente dicho, y la fase de relajación ventricular isovolumétrica. Esta fase de contracción ventricular isovolumétrica es aquella donde el corazón inicia la tensión en la pared, se genera una tensión en la pared con el llenado para la contracción. Y en este momento es que al iniciarse la tensión en la pared, al hacer tensión en la musculatura ventricular sobre el contenido,
empujan las válvulas y estas se cierran. Las válvulas auriculoventriculares se cierran. Al hacer presión desde adentro, las válvulas que se abren hacia la luz se cierran. Hacia la luz ventricular, las válvulas se abren así, pasa la sangre. Al hacer tensión, la sangre, la misma tensión de la pared ventricular, empuja las válvulas y las cierra. Y se cierran las válvulas auriculoventriculares. Luego viene la fase de la sístole, en la cual esta tensión aumenta hasta que la presión dentro de los ventrículos se hace mayor que la presión que hay en las arterias. En la arteria aorta tiene una presión de 80 milímetros de mercurio y la arteria pulmonar de 10 milímetros de mercurio. Entonces, cuando estas presiones ventriculares se hacen mayores, llegan a más de 80, se abren las válvulas y la sangre sale. Y en el ventrículo derecho vence la presión de 10 milímetros de mercurio de la pulmonar y la sangre es expelida hacia las arterias y se produce la sístole. Cada ventrículo cuando está lleno más o menos contiene una cantidad de 130 mililitros de sangre, pero por cada sístole, los ventrículos expulsan una cantidad de 70-90 mililitros de sangre, lo que hace que quede un remanente en los ventrículos de 30 mililitros, de 30-50 mililitros de sangre. Entonces, una vez que se produce la expulsión, el corazón pasa en una fase de relajación, se relaja y al relajarse, la presión en las arterias se hace mayor que el interior de la cavidad y las válvulas arteriales se cierran. Se cierran hacia el interior y ahí se completó el ciclo cardíaco. Esta es la fase de relajación ventricular isovolumétrica. Aquí tenemos las fases que les acabamos de explicar, ¿no? Lo que les hemos dicho está acá. Bueno, ahí está para algunos puntos de lo que hemos explicado. La curva de presión volumen ventricular izquierdo. Miren, aquí este gráfico explica las presiones que se dan dentro de los ventrículos. Acá tenemos la presión en milímetros de mercurio en las ordenadas y la abscisa en volumen. Entonces, viene una fase donde el corazón, el ventrículo, ¿no? Una vez que durante la diástole el ventrículo se llena y la presión aumenta del punto B al punto A, es decir, de este punto que tenía 50 mililitros se llena hasta 130, ¿no? Esta es la fase de relajación, donde es la fase de llenado diastólico y se llena. Luego viene la fase de contracción isovolumétrica que va desde el punto A hasta el punto B, aumenta la presión de la cavidad y luego viene la fase de eyección de la sístole de B hacia C, se expulsa la sangre y luego viene la fase de relajación isovolumétrica donde la presión cae hasta el punto D. Entonces, aquí relacionamos los volúmenes con las presiones, más o menos aquí hay 120 milímetros de mercurio, que es la presión que alcanza la cavidad ventricular contraída, y luego baja hasta estas presiones que más o menos son de 10 milímetros de mercurio cuando el corazón está relajado en la diástole. A pesar de que el ciclo cardíaco hemos dicho que es ordenado, que sigue un orden, existe una sincronía, es decir, no es muy sincrónico, es asincrónico, ¿no? Los fenómenos en ambos lados del corazón son diferentes. La sístole auricular derecha precede a la izquierda. Es decir, cuando empiezan las sístoles auriculares,
la aurícula derecha se contrae primero que la izquierda, o sea, está en ese orden. Y es lógico porque en el derecho está por el nodo sinoauricular. La contracción del ventrículo izquierdo va primero que el derecho. La contracción del ventrículo izquierdo va primero que el derecho, es decir, el izquierdo, si ustedes siguen cómo va el sistema de conducción, el ventrículo izquierdo empieza a contraerse primero. Pero, puesto que la presión arterial pulmonar es menor que la aorta, la expulsión ventricular derecha empieza primero. Si bien es cierto, el ventrículo izquierdo empieza a contraerse primero, quien expulsa primero es el ventrículo derecho, porque ese ventrículo tiene una presión menor afuera que vencer, que es la presión de la pulmonar. Durante la expiración, las válvulas pulmonares y aórticas se cierran al mismo tiempo, durante la expiración, pero durante la inspiración se cierran en forma diferente. Durante la inspiración, la válvula aórtica se cierra ligeramente antes que la pulmonar. De ahí que durante la inspiración, el segundo ruido cardíaco, que viene a ser el cierre de las válvulas, a veces se escucha en la inspiración como doble, blue, como un traje, una primera y otra después. Pero cuando expiramos, se cierran juntas. Si la inspiración es más profunda, más se nota la diferencia del cierre de ambas válvulas. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno ausculta a un paciente. Si uno ausculta a un paciente que está haciendo inspiraciones forzadas, que está ventilando, haciendo inspiraciones, el ruido cardíaco, el segundo ruido, se va a escuchar como doble. Y eso no es patológico. Es por el esfuerzo inspiratorio que hace el paciente. La duración de la sístole y la diástole. Esto es algo que hay que tener en cuenta, que es importante tenerlo en cuenta. El tiempo y la frecuencia a la que late el corazón establece diferencias entre la sístole y la diástole en cuanto a su frecuencia y duración, cuando estas frecuencias se alteran. Normalmente el corazón latiendo a 65 latidos por minuto, una sístole dura 0,3 segundos, 3 décimas de segundo. Y una diástole a la misma frecuencia dura 0,662 segundos. Más o menos 0,9 segundos dura la sístole y la diástole. Dese cuenta entonces a esta frecuencia, la diástole dura más, el doble que lo que dura la sístole. Es decir, el corazón se toma más tiempo en reposo que contrayendo. Y es lógico porque en ese momento de la diástole el corazón se está llenando y se está irrigando, se está oxigenando para empezar su trabajo contráctil. Pero ¿qué pasa cuando esta frecuencia aumenta? Se va hasta más o menos 200 por minuto. ¿Qué sucede? La sístole de 0,3 se acorta 0,16 segundos, a la mitad, lo que dura la sístole, se acorta a la mitad. Pero la diástole, a la misma frecuencia, de 0,62, baja a 0,14. ¿Qué notamos aquí? ¿Cuáles de las dos se acorta más? La diástole se acorta más. Es decir, los incrementos de frecuencia cardíaca, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el periodo que más se acorta en la diástole, es decir, el corazón se tarda menos en llenarse. El corazón se toma menos tiempo para oxigenarse. Y ahí es donde vienen los grandes fracasos cardíacos, con taquicardias muy rápidas, más de 200, y el corazón ya no es un corazón que, digamos, aumenta su gasto, sino al contrario, entra en insuficiencia cardíaca. Una taquicardia muy rápida, más de 200, el corazón se llena cada vez menos, respira cada vez menos, se oxigena menos, se irriga menos y llega a fracasar. Se agota porque está trabajando demasiado
y se está irrigando poco, se está oxigenando menos y puede haber un paro cardíaco por una taquicardia muy rápida. De ahí que la frecuencia cardíaca es considerada un signo vital. Nosotros controlamos los signos vitales. En clínica les van a enseñar que los signos vitales son 5. La frecuencia cardíaca, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura. De esos 5, 3 corresponden al aparato cardiovascular. 3 corresponden al aparato cardiovascular. ¿Se dan cuenta? Pulso, frecuencia y presión corresponden al aparato cardiovascular. ¿Por qué? Porque es un signo vital, porque cuando uno de esos 5 se altera, es una emergencia. Y es una emergencia. Cualquier persona que le aumenta la frecuencia o le baja la frecuencia, que le suba la presión o le baje la presión, que el pulso se le acelere o el pulso se desacelere, ya es una emergencia. Tiene que ir a un hospital. Le hemos dicho que el aparato cardiovascular, la bomba cardíaca, el corazón, es el que irriga todo el cuerpo. Y es uno de los órganos más importantes. Se daña el corazón y estamos muertos. No es como que se dañe el hígado, te da tu tratamiento, que el estómago te da tu tratamiento. El corazón falla, estamos muertos. Por eso es una emergencia. Entonces, lo que les acabo de decir no es durante la diástole que el músculo cardíaco reposa, la irrigación de las porciones subendotálicas ocurre solo durante la diástole. La mayor parte del llenado ventricular sucede en la diástole. Los ventrículos se llenan, el 75% del llenado ventricular es en la diástole. A frecuencias de 180 latidos por minuto el llenado es adecuado y el gasto cardíaco aumenta. Es decir, un corazón que aumenta su frecuencia, por ejemplo un deportista, empieza a correr y su frecuencia aumenta, pero esa frecuencia nunca va más de 180 por minuto, nunca va más de 180. Si pasa de 180 y eso es patológico, y el corazón falla. Entonces a frecuencias mayores de 180 aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca. El nodo auriculoventricular no conduce más de 230 impulsos por minuto. El nodo auriculoventricular, el nodo AB, no conduce más. El corazón, un corazón, si lo ponemos en un laboratorio, lo podemos hacer contraer hasta 400 veces por minuto. Pero esos latidos no van a conducirse a través del nodo auriculoventricular, porque este tiene una capacidad de conducir solo de 230. Entonces ya ustedes saben que una frecuencia que pasa de 180 por minuto y es grave. Es grave, muy grave. Ustedes miden una frecuencia cardíaca que está en 190, es una emergencia. Ese corazón se va a parar. Esa es la importancia entonces de la frecuencia cardíaca. El pulso arterial se debe a que el corazón, el ventrículo es una cavidad grande que contiene un volumen de sangre que lo expulsa hacia un conducto que es más estrecho que el ventrículo. Entonces la aorta y las arterias grandes que salen del corazón no tienen músculo liso, solamente tienen tejido elástico. Entonces cuando ese volumen de sangre, que es mayor en el ventrículo, es expulsado a presión, ingresa hacia la arteria, y la única forma de que esa sangre pueda ingresar es que ésta se dilate y se forma una onda de sangre. Luego, inmediatamente viene el otro impulso, esa onda avanza y se forma una nueva onda. Viene el siguiente latido y se van formando las ondas, y las ondas viajan por todo el sistema. De ahí que nosotros podemos tocar periféricamente la onda que es el pulso. Cada pulso representa entonces una sístole ventricular.
Entonces, cuando estamos tocando el pulso, estamos tocando una sístole ventricular, estamos palpando la sístole ventricular. Si esa onda es amplia, significa que ha habido una buena expulsión ventricular. Si esa onda es muy delgada, muy finita, no es muy amplia, la sístole ventricular ha sido baja, no se ha inyectado un buen volumen ventricular. La onda también nos avisa de la frecuencia cardíaca, que tantas veces se está expulsando ese ventrículo en un minuto, nos avisa de la frecuencia cardíaca. Cuando un corazón, cuando el pulso es débil, por ejemplo, cuando el paciente entra en shock, es decir, hace hipotensión arterial, el corazón trata de compensar esa falta de volumen latiendo más rápido. Y ese latido rápido, como el volumen es bajo, por pérdida de volumen el paciente entra en shock, como expulsa muy poco y el corazón por compensar la falta de volumen comienza a latir más rápido, entonces el latido es débil y el volumen que se inyecta es débil. A ese pulso débil y rápido se conoce como pulso filiforme, que es típico del shock, de un paciente chocado. El corazón, cuando late en este ciclo cardíaco de la diástole, sístole auricular, sístole ventricular, se producen ruidos en el corazón que pueden ser auscultados con un estetoscopio. Nosotros colocamos el estetoscopio en la región precordial y vamos a escuchar los latidos cardíacos. Pero no es que lo que escuchamos son los ruidos que hacen las válvulas cuando se cierran, las válvulas AB y las válvulas arteriales aorta y pulmonar. Cuando estas se cierran, hacen un ruido que nosotros los podemos escuchar. Entonces, el primer ruido que escuchamos cuando escuchamos un corazón, el primer ruido es producido por el cierre brusco de las válvulas mitral y tricúspide al inicio de la sístole ventricular. Y el segundo ruido es causado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar justo al final de la sístole ventricular. Entonces, cuando un médico ausculta un corazón, a ver, escucha el primer ruido. El primer ruido es un poco más fuerte que el segundo. Escucha un ruido, dum, tac, dum, tac. Entonces nosotros es un ruido, pero ese ruido para nosotros cuando escuchamos es la secuencia del ciclo cardíaco. Porque el médico cuando ausculta los ruidos cardíacos no escucha para ver si el ruido se escucha bien o el ruido se escucha mal. Estamos auscultando el ciclo cardíaco. Dum significa dum, se cerraron las válvulas aortales. Si se cerra, ahí inicia la sístole. Y luego viene ta, terminó la sístole y empieza la diástole. Hasta el nuevo dum. Empieza el primer ruido, sí, yo escucho dum, ta, y hay un espacio más largo para que empiece el nuevo dum, que la diástole que es más larga. Siempre, después del segundo ruido, tiene que haber un espacio más largo para que empiece el primero, porque la diástole es más larga, es el doble de lo de la sístole, el tiempo de la sístole. Entonces uno tiene que escuchar dum, ta, dum, ta, dum, ta, dum, ta, dum, ta. Entonces el espacio, el tiempo es muy largo. Punto. El primero, el segundo es el asiste. Se escucha dum, dum, ta, dum, ta, dum, ta, dum, ta, dum, ta, dum, ta. Y a veces se escucha ese ruido, dum, 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 dum. Ya escuchas ese ruido. ¿Cómo es el cuerpo? Dum, 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 dum. Ya desapareció el segundo ruido. ¿Qué significa? Es un corazón que casi ya no hay diástole. La diástole se ha cortado. La sístole se ha cortado también. Ya no escucho el segundo ruido. Y les va a pasar.
Escuchan un corazón y escuchan. Escuchen un neonato. Cuando escuchen un recién nacido, escuchen el corazón. No es un ruido. Entonces eso es lo que ustedes tienen que medir cuando escuchan un corazón. El ciclo. No me está ocultando, escuchando los ruidos modernos, está ocultando el ciclo cardíaco. ¿Ah? Ahora, a veces ocurre un tercer ruido, que es un ruido suave, que se percibe más o menos a 1/3 del curso de la diástole. Es decir, después del segundo ruido, no a 1/3, se escucha un tercer ruido, que coincide con el llenado ventricular rápido. A veces puede escuchar en los niños se puede escuchar que es el chasquido que hace la sangre sobre la pared de los ventrículos, el llenado ventricular empieza a la sangre, choca sobre las paredes y se escucha un ligero tercer ruido, que es poco común y lo puede escuchar unos niños hasta los 5 años, después ya no debe escucharse ningún tercer ruido. Muy bien, y durante la inspiración puede escucharse el desdoblamiento del segundo ruido. Es decir, siempre inspire y escucha dum, tra, dum, tra, dum, tra. ¿Qué pasa? Uno se cierra primero y el otro después. Por eso escucha tra, 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 un solo taxi, tra, 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 dum, tra, dum, tra, dum, tra. Ese tra es de los dos ruidos que se escuchan. Entonces, para ocultar el corazón, no sé si hasta ahora, creo que sí, en clínicas les dan ya les dan un CD, bueno, en mi tiempo nos daban un cassette para escuchar los ruidos cardíacos, y escuchan los ruidos cardíacos. Miren, las válvulas tricúspide, sus 3 valvas, la mitral o bicúspide, sus 2 valvas, y la válvula aorta y la pulmonar con sus 3 valvas. Esta se abre y se cierra. Generan el primer ruido, el segundo ruido. ¿Qué pasa cuando estas válvulas fallan? Hay dos circunstancias patológicas que presentan estas válvulas, que pueden alterar cómo se escuchan los ruidos cardíacos. Una es esta situación donde la punta de las válvulas se malogra y la válvula se cierra y deja un hueco acá en medio. Se cierra y deja un hueco en medio. Y hay otra circunstancia donde la válvula alrededor se forma un anillo cicatrizal y hace que la luz, que es de este diámetro, se haga más pequeña. La válvula se cierra normal, pero la luz es más pequeña. Cuando la luz es más pequeña, el diámetro es pequeño, se conoce a esta patología como estenosis valvular. Y cuando la válvula al cerrarse deja un orificio, a esta patología se conoce como insuficiencia valvular. Entonces, una válvula puede ser estenótica cuando se cierra bien, pero su diámetro es menor. ¿Estamos? E insuficiente cuando su diámetro es normal, pero las válvulas se cierran inadecuadamente dejando un orificio. Entonces tenemos dos patologías valvulares, la estenosis y la insuficiencia. Eso provoca ruidos al escuchar los ruidos cardíacos, genera estos sonidos anormales que se conocen como soplos cardíacos. Soplos cardíacos. Entonces, ¿qué sucede? Que la sangre, por ejemplo, si hay una insuficiencia, por decir, hay una estenosis valvular de la aorta,
La aorta su diámetro es menor, se estrechado. Pacientes que sufren de miocarditis bacteriana, niños que sufren de miocarditis bacteriana, y luego cuando ya son adolescentes y más bien estenosados. Esa miocarditis bacteriana infecta tanto, luego esta sangre cicatriza y se estrecha. La cicatriz retrae y estrecha. Y cuando es adolescente, el niño empieza a tener problemas de estenosis. Entonces, si la válvula se estrecha, ¿qué pasa cuando el corazón hace la sístole? La válvula aórtica se abre, el ventrículo izquierdo se contrae, pero como es muy estrecho, hace mayor esfuerzo para salir y sale menos de lo que normalmente debe salir. Y el ventrículo se queda con un remanente de sangre. ¿Y cómo sale la sangre? Por un lugar más estrecho. Ya no sale con un flujo laminar, sino sale turbulentamente, con un chasquido, cuando uno cierra la luz a una manguera cuando está regando un jardín. Uno lo va estrechando y ya se va escuchando la salida, ¿no? Con un chasquido. Ese chasquido que hace la sangre salir por ese estrechez se escucha por nosotros como un soplo, como si pones en el estetoscopio y alguien soplar el oído. Sí, bonito, es un soplo. Es lo mismo que vamos a escuchar cuando hacemos, para tomar la presión, presionamos aquí en la arteria, ponemos el estetoscopio y vamos soltando la presión. La sangre comienza a pasar la presión y sale con un chasquido. ¿Y qué escuchamos en el estetoscopio? Un soplo. Hasta que el flujo, que era turbulento, se hace laminar otra vez y ya no hace ruido. El flujo laminar no hace ruido y el flujo turbulento sí hace ruido. Y el ruido se ausculta, ese chasquido se ausculta como un soplo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, nosotros podemos, si escuchamos un soplo, como nosotros el soplo, la auscultación, cuando auscultamos lo que auscultamos es el ciclo cardíaco. Entonces, la válvula pulmonar y aórtica, cualquiera de las dos, si la anomalía es una estenosis, yo tengo que escuchar un soplo en la sístole. El soplo es sistólico, ¿cierto? Entonces el paciente, en el caso de la aorta, yo escucho el primer ruido, dum, y luego viene el soplo, dum, dum, escucho el soplo en la sístole. Porque es en la sístole en que se produce la expulsión y se ve escuchar el ruido. Dum, dum, es un soplo que puede ser aórtico o pulmonar. ¿No es cierto? ¿Cómo sé que es uno u otro? Simplemente el estetoscopio lo coloco justo en la zona donde está la aorta o donde está la pulmonar. Que eso lo van a ver muy bien en clínicas, los focos de auscultación. Entonces, si lo escucho más fuerte en el foco aórtico, es aórtico. Si lo escucho más fuerte en el foco pulmonar, es pulmonar. ¿Qué pasa si sucedería si esa misma válvula aórtica no está estenosada, sino es insuficiente? La válvula se cierra bien, pero deja un huequito, un hueco ahí, es insuficiente. Viene el primer ruido, dum, viene el segundo ruido, tac, porque se abre, la válvula se abre, se contrae el ventrículo, la sangre fluye normal
¿no es cierto? Fluye normal. Pero cuando se cierra, se escucha el segundo ruido, ¿qué va a pasar? Como quedó abierto el ventrículo al dilatarse, su presión cae, la presión arterial se hace mayor, estas válvulas se cierran con esa presión mayor, pero como queda un hueco, la sangre regulita, se regresa. Así como un chasquido. Y escucho un chasquido después del segundo ruido. No lo voy a escuchar antes, ¿no es cierto? Viene dum, ta, dum, ta, dum, ta. Viene el ruido, el soplo viene después del segundo ruido. Entonces ese soplo le llamo soplo diastólico. Es un soplo diastólico. Es un soplo diastólico. Estamos. Cuando uno ausculta, entonces el corazón, que quede grabado en su mente, no está escuchando ruido, está escuchando el ciclo cardíaco. Y si escucho un ruido, en ese ciclo cardíaco que escucho ese dum, ese ta, para mí representa entre el dum y el ta es la sístole, después del ta es la diástole. Estoy escuchando, veo los tiempos, mido los tiempos, veo si son simétricos los tiempos, que entre el segundo ruido y el primero hay un espacio, debe haber más largo que el primero, que no debo escuchar ningún ruido anormal. Si escucho un ruido anormal va a ser un soplo. Puedo escuchar el desdoblamiento del segundo ruido en una inspiración. Le puedo decir, a ver señor, respira hondo, y escucho el desdoblamiento. Ah, muy bien. Todo eso tiene que uno analizar cuando ausculta un corazón. ¿Ya? Y si escuchamos un soplo, tenemos que diagnosticar si ese soplo es sistólico o diastólico. Y lo mismo pasa para las válvulas, el mismo ejemplo que hemos dado para la aorta, pasa para la mitral y pasa para la ¿ya? Doctor, en el soplo sistólico, sí me da el segundo ruido también. ¿Ah? El soplo, cuando es una estenosis sistólica. ¿Qué tiene? Siempre se escucha el segundo ruido. O sea, cuando se produce el soplo, se va a escuchar después el segundo ruido o no se escucha. En el soplo generalmente sistólico, por la estenosis, generalmente no se escucha el segundo ruido porque el soplo es mayor que el ruido de las válvulas. Y casi no se escucha el segundo ruido porque el soplo lo opaca. No lo escucha. Entonces, lo mismo podríamos hablar si es una mitral, una tricúspide, el mismo ejemplo. Claro, ahorita hemos hablado de cómo se escucharía el segundo ruido, pero lo que cambiaría con la mitral o la tricúspide es que el primer ruido es el que desaparecería si es estenosis, y el primer ruido, el soplo se escucharía después del primer ruido, ¿no? Si es insuficiencia. El gasto cardíaco se define como gasto cardíaco al volumen que eyecta el corazón en un minuto. Es decir, es el volumen sistólico, y ese volumen sistólico multiplicado por la cantidad de veces digamos que se ha contraído los ventrículos en un minuto. Si nosotros sabemos que la frecuencia a la que se contrae el corazón es más o menos 70, 90 o 70 latidos por minuto, y lo que expulsa el corazón está entre 70 y 90, entonces si multiplicamos 70 por 70, sale más o menos 490. Entonces se acostumbra a decir que el gasto cardíaco es de 0,5 litros, ¿no? ¿Cómo? Perdón, 5 litros. 5 litros, es de 5 litros. Entonces se acostumbra en todos los cálculos se acostumbra a decir que el gasto cardíaco es 5 litros. Entonces, pero esto no significa que siempre es así, ¿no? Si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el volumen sistólico, el volumen de eyección también aumenta el gasto cardíaco. Bien. Pero el promedio de una persona en reposo se considera los 5 litros, ¿no? Por minuto. ¿Qué factores
controlan el gasto cardíaco. ¿De qué factores depende que este gasto cardíaco, es decir, este volumen que inyecta el corazón en el minuto, digamos, se altere o qué es lo que lo controla? Tenemos dos tipos de factores cardíacos y factores de acoplamiento. Los factores cardíacos son los que acabamos de hablar ahorita: la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. La frecuencia cardíaca, que es el número de veces que ves pulsar el corazón en el minuto, y la contractilidad miocárdica es la que determina el volumen sistólico. El volumen sistólico, el volumen que va a inyectar el corazón. Si la contractilidad del corazón es menor, el volumen sistólico va a ser menor. Si la contractilidad es mayor, el volumen de inyección va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, si a una persona le ponemos un fármaco, un simpático mimético, le pongo adrenalina, la adrenalina, al actuar sobre receptores beta 1 del miocardio, va a aumentar la fuerza de la contracción, es decir, aumenta la contractilidad y por tanto aumentará el volumen de inyección. Si el corazón inyectaba 70-90 mililitros y guardaba 50, ahora inyectará 110 y guardará 30. Y al aumentar el volumen, aumenta el gasto. Entonces la contractilidad miocárdica es uno de los factores del corazón que determinan el gasto cardíaco. ¿Cuáles son los factores de acoplamiento? Factores que se acoplan a eso. Los factores que se acoplan son la precarga y la poscarga. ¿Qué es la precarga? La precarga viene a ser el llenado diastólico. El llenado diastólico. Un corazón que tiene un buen llenado diastólico, al contraerse, va a tener un buen volumen sistólico. El llenado diastólico entonces es un factor que se acopla para que exista un buen gasto cardíaco. Ya vamos a ver que el llenado diastólico no solamente depende pues, de que el corazón se dilate, sino que exista en el cuerpo un buen volumen de sangre y que exista un buen retorno de la sangre al corazón. Porque hay patologías que no permiten que la sangre retorne bien. Hay factores que impiden que la sangre retorne bien y que el corazón se llene bien. Entonces, el llenado diastólico se conoce como precarga. Precarga porque es la carga previa que recibe el corazón para poder generar su volumen sistólico. Se le conoce como precarga. Y el otro factor de acoplamiento es la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga es la presión arterial que tienen que vencer los ventrículos para expulsar la sangre. Entonces, normalmente, el ventrículo izquierdo tiene que vencer a los 80 milímetros de mercurio que están en la aorta. Pero el ventrículo, cuando se contrae, genera una presión de 120, que vence a los 80 y sale. Y con sus 120 milímetros de mercurio que genera el ventrículo izquierdo, tranquilamente vence a los 80 milímetros que tiene la arteria, la aorta. Pero ¿qué pasaría si una persona sufre de hipertensión arterial y sus presiones periféricas arteriales se van a 180? Una persona ahorita le sube la presión. ¿Cuánto tiene? 180 de presión arterial. Si él tiene en su arteria, esta presión que está acá, es la misma que está en la aorta, el ventrículo genera una presión de 120 y afuera hay 180. ¿Qué pasaría? Disminuye el volumen de eyección. Disminuye el volumen de eyección o simplemente no hay eyección. De ahí el riesgo de las hipertensiones arteriales.
¿Cómo hace el corazón para vencer una presión mayor? El corazón, ¿qué hace? Mayor más contrae Se más tiene fuerza. que contraer más fuerte, hace mayor fuerza, tiene que contraerse más fuerte. Pero al contraerse más fuerte, igual la presión que está por es tan alta que va a salir menos sangre y se va a quedar más sangre que el corazón, el ventrículo se va a llenar. El volumen residual ventricular, que es de 50, aumenta pues a 70, 80, y el ventrículo se va dilatando y tiene que hacer más fuerza. Y con los años, esa persona que sufre de presión alta y no la controla, su corazón se dilata hasta que ya se hace tanto, se estira, que entra en insuficiencia. Y se comienza a llenar hasta el pulmón de sangre, entra en insuficiencia respiratoria, pulmonar, hace edema pulmonar, todo con insuficiencia cardíaca congestiva. A todo eso lleva una hipertensión no controlada. Entonces imagínense cómo sufre el corazón cuando a una persona se le sube la presión. Como sufren el amor. De ahí que la hipertensión es una emergencia. También es una emergencia. Entonces la poscarga viene a ser la presión arterial. Esa es la poscarga. La poscarga es la presión arterial. La precarga es el llenado de estómago. Ahora, estos dos factores, precarga y poscarga, ¿de quién dependen? Dependen también del mismo corazón. Un corazón que expulsa bien hace que retorne la sangre bien, que tenga un buen llenado. Un corazón que expulsa poco va a hacer que retorne también menos, que el llenado sea menor. Ahora, hay factores que alteran estos dos y que no dependen del corazón. Por ejemplo, una hemorragia. Un paciente que sufre una hemorragia comienza a sangrar. ¿Cómo será el llenado? ¿Cómo será la precarga? Deficiente, pues. ¿Es mayor o menor? Menor. No. Es menor la precarga. Al ser menor la precarga, el corazón se llena menos. Una poscarga. ¿No es cierto? Se va a llenar menos. El volumen es menor y se cae el gasto cardíaco. Entonces, por eso estos factores se conocen como de acoplamiento. Entonces ahí están los 4 factores que determinan el gasto cardíaco: la frecuencia, la contractilidad miocárdica, la precarga y la poscarga. Los 4 factores que determinan ¿qué? El gasto cardíaco. Ahora vamos a ver qué factores determinan la contractilidad, que el corazón se contraiga. Entonces miren, aquí tenemos el estado contráctil del miocardio, que está representado aquí en esta flecha que es derecha-izquierda, ¿no? Hacia acá los factores que están aquí y hacia acá los factores que están para acá. Este estado contráctil del miocardio, miren, los impulsos de los nervios simpáticos y parasimpáticos afectan al estado contráctil del miocardio. Lo afectan. Los factores, los impulsos simpáticos y parasimpáticos. Las catecolaminas, ¿qué hacen con el estado contráctil? Lo incrementan, ¿no? La relación fuerza-frecuencia, es decir, cuando un corazón se dilata, ingresa mayor cantidad de volumen, ¿qué hace el corazón? Se contrae más fuerte. ¿Cierto? Eso hace que el corazón tenga mayor contractilidad miocárdica. Los digitálicos y otros agentes inotrópicos positivos. La digital, que ya explicamos cómo es que el corazón late más fuerte. ¿Cómo hace la digital que el corazón lata más fuerte? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ayer lo hemos explicado. No han ido a estudiar su clase. ¿Ah? Aumenta los niveles intracelulares de calcio. Y al haber mayor calcio, hay mayor contracción.
Otros agentes inotrópicos, también hay agentes inotrópicos, como por ejemplo fármacos beta-1 estimulantes. Hay beta-1 estimulantes como el propanolol, por ejemplo, que es beta-1, beta-2. Esos fármacos también aumentan la contractilidad miocárdica. Entonces estos factores la aumentan. ¿Qué pasa con la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis? Hipoxia, falta de oxígeno; hipercapnia, aumento de concentración de CO2; acidosis, ¿no? Aumenta la concentración de hidrogeniones en la sangre. Estos factores disminuyen la contractilidad miocárdica. Disminuyen la contractilidad. Ya saben ustedes, ¿no? La hipoxia, falta de oxígeno, el corazón no va a tener energía para contraer. La hipercapnia, el acúmulo de CO2, también va a disminuir la contractilidad, porque con la acidosis va a tener más. Y la acidosis, ¿por qué disminuye la acidosis la contractilidad? Porque con la acidosis, una persona en acidosis, los receptores, todos los receptores corporales se hacen insensibles a los neurotransmisores. Entonces una persona en acidosis es un corazón que no responde a la respuesta simpática. Así que el corazón no va a recibir estimulación simpática y se va a desplomar la contractilidad. Estos tres factores. De ahí que nosotros a un paciente, oye, el paciente está en hipoxia. La hipoxia es peligrosísima para el corazón, también para otros órganos fundamentales, por ejemplo, ¿cuál? El cerebro, que vive de eso, tan igual como el corazón. Acidosis, ya sabemos, ese corazón se va a parar si hace acidosis, así que hay que corregir la acidosis. No podemos permitir que un paciente esté en acidosis. Hay fármacos depresores de la contractilidad. Y una alcalosis, ¿no? No puede causar algo parecido. ¿O qué causaría? Menos grave. Una alcalosis es menos probable que te produzca un paro cardíaco. Más te afecta el estado del aparato respiratorio, que ya no van a ver el respiratorio, pero la acidosis es mucho más grave para el corazón. Una alcalosis, para que afecte el corazón, y hay que dejarlo al paciente abandonado prácticamente. Los fármacos depresores, hay fármacos que deprimen el estado contráctil del corazón, ¿no? Hay fármacos que, en estos agentes sinotrópicos, recuerden, también está el café, está el té, ¿no? Que aumentan la contractilidad. El café, el té, ¿no? Son fármacos que aumentan la contractilidad miocárdica. La nicotina también. Entonces, otros fármacos depresores son los fármacos que son parasimpáticos miméticos, que se simulan la acción de la acetilcolina. Pérdida de miocardio. ¿Qué significa pérdida de miocardio? ¿Ah? Menos miocardio funcionante. ¿Y es cuánto es miocardio? En el infarto, corazones infartados. Y hemos dicho que una persona puede tener su infarto y está caminando, pero su gasto es menor, su contractilidad es menor. Depresiones intrínsecas se refiere, por ejemplo, a un corazón sobredilatado, que ya no se contrae muy fuerte, un paciente con una hipertrofia ventricular, que ya su músculo intrínsecamente se ha dañado. Entonces, todos estos factores, miren cómo afectan la contractilidad miocárdica. La nicotina generalmente no actúa mucho sobre el corazón, sino más sobre la musculatura estriada. Los factores que aumentan la precarga. ¿Qué factores aumentan la precarga? Es decir, que aumenten el llenado diastólico. Las contracciones auriculares más intensas. Si una aurícula se contrae más rápido y más fuerte, el ventrículo se va a contraer más. Aumento del volumen sanguíneo total. Vamos a suponer una persona que ahorita estamos en la costa y nos vamos pues a Cerro de Pasco o nos vamos a Huancayo. ¿Qué va a pasar ahí?
va a haber una mayor producción de glóbulos rojos y va a aumentar nuestro volumen sanguíneo. Nos vamos a poner rojitos de la cantidad de sangre que tenemos. Eso incrementa nuestro volumen y nuestro llenado va a ser mayor. El corazón sentimos que lo sentimos que late fuerte. Aumento del tono venoso. Recuerden que la sangre regresa al corazón por las venas. Si aumentamos el tono de las venas, la sangre va a regresar más rápido al corazón, en mayor volumen, y vamos a tener un mejor llenado. Doctor, ahí las varices pueden intervenir en la recarga. Exactamente. Las varices es un gran problema para las personas, para el retorno venoso. Las venas dilatadas hacen que la sangre no regrese, el tono venoso disminuye, por eso se forman las varices, porque las paredes de las venas se han dilatado y no retorna la sangre. Entonces una persona con sus varices se para a formar cola en un banco o a sacar DNI, está parado ahí 1 hora, 2 horas y ¡pum! Se desploma. ¿Por qué se desploma? Porque no hay un buen llenado. ¿Qué hace que la sangre venosa avance? La contracción muscular. Los músculos se contraen y ordeñan en las venas para que la sangre se suba. Pero si la persona se queda estática y no mueve sus músculos, ¿qué va a pasar? Se va a desplomar como ella que ya se va a desplomar. ¿Por qué? Porque está sentada con sus piernas ahí, no se mueve nada, no estira sus piernas, está peleando ahí con su cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre no sube. La sangre no sube, entonces la persona le llega menos irrigación sanguínea al cerebro. Como le llega menos irrigación sanguínea, le da sueño y ¡plum! Se cae y se desplomó. ¿Qué hay que hacer en esa persona que se desmaya en la cola? Corren y le soban la mano. Una gente le soba las manos, de la gente, ¿no? Ay, soba la mano, y agarra su manito y le soba los bracillitos, así. ¿Ah? De flexión. Así, le presiona, no sé cuál. ¿Qué hay que hacer? Flexión de las piernas superiores. Hay que levantar las piernas. Se le levantan las piernas y la persona se despierta. Porque le aumentamos el retorno venoso, o el llenado del corazón empieza, pum, 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 y se levanta. Hay que levantar las piernas. Eso es lo que se levantan así, para que venga un buen drenaje. Esa es la mejor forma de ayudar a una persona, levantándole las piernas, no darle una cachadita. ¿Qué otra cosa? Los calambres al contrario. Entonces, aumenta la precarga, el aumento de la acción del bombeo del músculo esquelético. Cuando el músculo esquelético se empieza a contraer más, hay un mejor retorno venoso. Pues un deportista corriendo, haciendo ejercicio, una persona que está corriendo, haciendo footing, ¿qué pasa? Su retorno venoso es mayor, el corazón está que late más rápido, pero tiene un buen llenado, llena bien y aumenta su gasto cardíaco. Básica negativa. Por ejemplo, cuando hacemos expiraciones, si nosotros hacemos una inspiración grande, ¿qué pasa? La caja torácica se expande, se crea un vacío acá y la sangre sube. Cada vez que inspiramos, el tórax chupa sangre hacia el corazón. Así. Ahí está, ya está llenando para que se ríe. Para que se dormía ahora.